Capítulo 17. Veneración, servicio y los inmensurables. Con una mente dotada de una fe profunda, el Bodhisattva venera física y mentalmente a los Budas con ofrendas tales como ropas para perfeccionar las dos acumulaciones de mérito y de sabiduría. Sin embargo, la veneración perfecta de los Budas es la no aprehensión de los tres componentes de la acción, por aquellas buenas gentes que han hecho el voto de que la encarnación de los Budas no es en vano. Otro tipo de veneración es por medio del desarrollo de inmensurables seres vivos, y otros medios son la ofrenda de recursos materiales o mentales hechos desde la fe y la intención sincera. Otros tipos de veneración son realizados por medio de la simpatía, la paciencia, la práctica realista, el afrontar los hechos, la realización, la liberación y con la talidad. La veneración es esclarecida en términos de objeto, materiales, proceso causal, dedicación, causa, sabiduría intuitiva, campo y recursos. La veneración es de dos tipos, la proveniente de una causa o la que es efecto, siendo personal o a través de otros, con ofrendas de diversas riquezas y devoción, o con la ofrenda de la práctica. La veneración es considerada inferior cuando supone devoción y ofrendas materiales o superior cuando supone la ofrenda de la propia práctica, orgullosa o sin orgullo. La veneración con la práctica puede ser cercana o alejada, de acuerdo con la migración y el voto. La veneración suprema de los Budas viene desde nuestra propia mente, esto es, desde la fe en el Dharma, desde las aspiraciones, desde la maestría, desde la completa incorporación de los medios hábiles nacidos de la sabiduría no conceptual y desde la unión con todos los bodhisattvas en un propósito único. Análisis del servicio al maestro espiritual. El servicio es mostrado en términos de base, material, proceso, dedicación, causa, sabiduría intuitiva, campo y recurso. Uno debería de servir a un amigo espiritual que es disciplinado, tranquilo, sereno, rebosante de buenas cualidades, enérgico, rico en el conocimiento de las escrituras, despierto a la realidad, diestro en el habla, compasivo e infatigable. Uno debería de servir al maestro espiritual con devoción, riquezas, atenciones y con su práctica. El Bodhisattva, con una aspiración de realizar verdaderamente el Dharma, debería de aproximarse humildemente al maestro espiritual en el momento apropiado. El maestro espiritual que no codicia el recibir veneración y riquezas, debería de hacer que su discípulo se dedique a practicar. El bravo Bodhisattva, que practica tal como se le ha enseñado, debería de complacer la mente de semejante maestro espiritual. Tras haber comprendido bien intelectualmente los tres vehículos, uno debería de esforzarse en realizar el vehículo de cada uno para desarrollar a inmensurables cantidades de seres y crear una tierra pura. Uno debería de servir a un maestro espiritual para heredar sus enseñanzas y no para heredar sus posesiones mundanas. El Bodhisattva debería de servir al maestro espiritual externamente a través de la causa y efecto, e internamente siguiendo a través de la puerta del Dharma, escuchando sus lecciones, aplicándolas en la mente y perseverando con y sin orgullo. El Bodhisattva debería de servir al maestro espiritual a través de la práctica de acuerdo a la migración y el voto. El servicio supremo hacia el buen maestro viene desde la propia mente,
esto es, desde la fe en el Dharma, desde las aspiraciones, desde la maestría, desde la completa incorporación de los medios hábiles nacidos de la sabiduría no conceptual y desde la unión con todos los bodhisattvas en un propósito único. Análisis de los inmensurables. En los intrépidos bodhisattvas, los enfoques sublimes eliminan las resistencias, poseen la sabiduría no conceptual, operan con 3 objetos y desarrollan la madurez de los seres. Para el intrépido, funcionan en relación a aquellos que buscan la felicidad, a quienes están atormentados por el sufrimiento, quienes son felices y quienes son adictos a las aflicciones, en relación a las cosas por las que tales seres son indicados y en relación a su talidad. El amor es carente de intención porque su propósito es la talidad. Está purificado por la obtención de la paciencia, tiene 2 actividades y destruye las adicciones a las emociones aflictivas. Son mutables, inmutables, sobrevalorados por el sentimental y no tan sobrevalorados por aquellos más desarrollados mentalmente. Los bodhisattvas se establecen en aquellas formas de los enfoques que son inmutables y libres de apegos. Si su naturaleza carece de concentración, si son débiles o mediocres, si están en un nivel inferior, si poseen una aspiración inferior o acompañada de orgullo, ellos son inferiores, de lo contrario, son superiores. Cuando un ser ha permanecido en las concentraciones sublimes y nace en el reino del deseo, entonces completa las 2 acumulaciones y madura a los seres. Él nunca está privado de las concentraciones sublimes y siempre está libre de las resistencias. A pesar de las circunstancias violentas, incluso sin mostrar cuidado, no degenera. El bodhisattva que es malicioso, violento, infeliz y adicto a la malicia y la lujuria, experimenta muchos tipos de problemas. Estas adicciones destruyen al bodhisattva, destruyen a los otros seres y destruyen totalmente la moralidad, perjudicado, empobrecido e indefenso. Reprendido por el maestro, pierde su buena reputación. En la siguiente vida nacen los estados desafortunados, está privado de eso que él había o no había adquirido y experimenta en su mente un gran sufrimiento. Uno que está bien establecido en el amor y demás no tiene ninguna de esas faltas. Sin sufrir adicciones, él no abandona la existencia cíclica, permaneciendo en ella para beneficio de los seres. Nadie tiene un sentimiento de amor hacia los seres queridos mayor que el que se tiene a un hijo único. Nada como ese amor de los hijos del victorioso hacia los seres. Los objetos de compasión. Envueltos en llamas, bajo el poder de los enemigos, oprimidos por el sufrimiento, sumidos en la oscuridad, viajando a través de un camino dificultoso, atados con grandes cadenas, muy aficionados a la comida mezclada con veneno, extraviados del sendero, permaneciendo en el sendero equivocado, con poca fuerza, el bodhisattva tiene compasión hacia toda esta gama de seres. Los 5 resultados de la compasión. La iluminación no está lejos de todos aquellos hijos del victorioso que confían en el Dharma, el cual elimina la violencia, es la semilla de la suprema iluminación, trae la felicidad a uno y libera a los demás seres, origina lo deseable y se imparte de forma natural. Ni situado en el samsara ni en la liberación. El compasivo, el mejor de los inteligentes, comprende que todo lo que está incluido en la existencia cíclica tiene ambas naturalezas, la del sufrimiento y la de la vacuidad, y por ello no llega a estar disgustado o a ser dañado por ninguna falta. El conocimiento completo de la existencia cíclica.
Cuando él observa el sufrimiento consubstancial al mundo, el afectuoso bodhisattva sufre. Sin embargo, él conoce muy bien lo que realmente es y los medios para evitarlo, y de este modo no llega a estar exhausto. Los tipos de compasión. El compasivo tiene 4 tipos de compasión: natural, analítica, nacida de un cultivo anterior y surgida de la pureza obtenida al vencer su resistencia. No es compasión lo que es ecuánime o constante, lo que no surge de la responsabilidad universal ni de la práctica, y lo que no se origina del desapego y de la no percepción. Similarmente, alguien sin compasión no es un bodhisattva. La compasión como un árbol. La compasión, paciencia, aspiración, determinación, vida y la completa maduración de todos los seres, este es el gran árbol de la compasión, comenzando con la raíz y terminando con el fruto superior. Si la compasión no fuera la raíz, no podrían ser resistidas las acciones difíciles. Si la mente del bodhisattva no es capaz de soportar el estar bajo el sufrimiento, él no tendría la aspiración de beneficiar a todos los seres. Un continuo mental que carezca de esa aspiración no actuaría resueltamente para las vidas perfectas. Si él no manifiesta vidas hermosas, entonces no desarrollará a los seres. Uno debería de reconocer el amor como el agua que riega el árbol de la compasión. Su abundante crecimiento viene del gozoso deseo de soportar los sufrimientos, y el vasto alcance de sus ramas viene del desarrollar las buenas cualidades. El crecimiento y la caída de las hojas viene de la ininterrumpida serie de determinaciones. Las flores fértiles y los frutos vienen del éxito en los 2 objetivos, el personal y el colectivo. Los beneficios de la compasión. ¿Quién no sería compasivo hacia los seres, los cuales son la fuente de la virtud de la compasión universal? Hay una felicidad incomparable incluso en ese sufrimiento experimentado en virtud de la compasión hacia ellos. El desapego de la compasión. La disposición mental de esos compasivos bodhisattvas está interpenetrada por el altruismo, de forma tal que no descansan ni tan siquiera en la quietud. ¿Cómo podrían entonces llegar a apreciar la felicidad mundana o incluso sus propias vidas? Las características distintivas de la compasión. En los bodhisattvas nunca es encontrado el amor ordinario, el cual es irreprochable, ni el amor mundano, pero en el continuo mental de los bodhisattvas el amor desinteresado es irreprochable y trascendente. El mundo se yergue sobre la gran marea del sufrimiento, en la gran oscuridad de la ignorancia. ¿Cómo podrían los medios hábiles salvadores dejar de ser irreprochables? Por no mencionar a otros, ni tan siquiera a los santos perfectos, ni a los sabios que se han iluminado en soledad, ¿cómo podría dejar de ser trascendente? El significado de terror y deleite. Cuando ellos no sufren personalmente, el sufrimiento que les llega a los bodhisattvas por su compasión los aterroriza al principio, pero una vez que es experimentado, les ocasiona un extremado deleite. El sufrimiento compasivo supera a la felicidad. El sufrimiento compasivo supera a toda la felicidad mundana y no es poseído incluso por alguien que ya ha realizado su propio propósito. ¿Qué podría haber más supremamente maravilloso? El beneficio de la generosidad compasiva. La generosidad acompañada por la compasión proporciona en el intrépido la felicidad de la generosidad. La felicidad que emana del disfrute de las cosas de los 3 reinos no llega a alcanzar tan siquiera una mínima porción de ella.
La aceptación del sufrimiento por compasión. Debido a su compasión y para beneficio de los seres, él no abandona la existencia cíclica hecha de sufrimiento. ¿Qué sufrimiento no abrazaría el compasivo Bodhisattva para obtener el beneficio de los demás? El crecimiento de sus frutos. La compasión, generosidad y la riqueza siempre van en aumento para el Bodhisattva altruista, y de ellas viene la felicidad nacida del amor, la ayuda y del poder capaz de actuar. Animando a la generosidad. Yo incremento, yo hago que se incremente, yo desarrollo completamente a los seres, yo me regocijo, yo atraigo y yo dirijo. Es como si la compasión animara a aquellos que tienen una generosidad débil. La experiencia de la felicidad ante la felicidad de los demás. ¿Cómo podría alguien que desde la compasión sufre ante la presencia del sufrimiento poder llegar a ser feliz sin hacer felices a los demás? Por lo tanto, el compasivo Bodhisattva logra la felicidad haciendo felices a los otros. Instrucciones sobre la generosidad compasiva. El compasivo, sin ningún interés en su propia felicidad, da instrucciones como si de su propia generosidad se tratara. Haz felices a los otros con el regalo de riquezas. De otro modo, yo tampoco seré feliz, puesto que mi felicidad y la de los demás son indistinguibles para mí. Yo les he dado regalos a los seres, al igual que los frutos de esa generosidad, puesto que su felicidad es mi felicidad. Si tú tienes alguna deuda conmigo, tienes que recompensarlos a ellos de forma aún más abundante. El donante, aunque odia la riqueza, sigue poseyéndola incluso con más abundancia y belleza. Pero yo no pienso en ello como felicidad, porque para mí lo es tan solo el seguir dando continuamente. Tú siempre me observas dejando irse todo lo que tengo compasivamente, así que ¿puedes no reconocer que Él no tiene interés en mis frutos? Yo no me deleitaré en la generosidad si no abandono cualquier tipo de fruto que obtenga. Permanecer un solo instante sin generosidad es no encontrar deleite en la generosidad. Si tú no das los frutos a alguien que no da porque tú esperas una recompensa, tú no eres mi igual. Yo no espero recompensa, yo doy los frutos a los demás voluntariamente. La generosidad compasiva. Para el Hijo de los Victoriosos, la generosidad compasiva es irreprochable, pura en su base, beneficiosa, protectora, no solicitada e inmaculada. Para el Hijo de los Victoriosos, la generosidad compasiva es total, vasta, excelente, continua, alegre, no explotadora y pura, inclinada hacia la iluminación y la virtud. Una persona amante de los placeres no tiene ninguna satisfacción en los disfrutes semejante a la que consigue un compasivo por medio de la renunciación, con su mente saciada con los tres placeres. La compasión como realización de las perfecciones. Las perfecciones están motivadas por la compasión hacia los dignos de lástima, por la compasión hacia los violentos, por la compasión hacia los perturbados, por la compasión hacia los atolondrados, por compasión hacia aquellos dependientes de los objetos de los sentidos, compasión hacia aquellos encadenados a la falsedad. La compasión del Bodhisattva viene de la felicidad, del sufrimiento y de la anestesia que está vinculada con ambos. La compasión del Bodhisattva proviene de una causa, del maestro espiritual y de la realidad intrínseca. La grandeza de la compasión.
La compasión del Bodhisattva debería de ser entendida como igual por virtud de su aspiración, práctica, desapego, no percepción y purificación. La práctica meditativa superior del amor y demás viene de la propia mente, de la fe en el Dharma, de la determinación, de la maestría, de la no conceptualización y de la unidad. De este modo, generando una gran fe en el Buda, el Señor, venerándolo intensamente por medio de grandes ofrendas materiales y una constante reverencia, y sirviendo constantemente al benéfico Maestro espiritual, poseedor de muchas virtudes, aquel que tiene compasión hacia los demás obtiene el éxito completo. Esto concluye el capítulo 17 sobre la veneración, servicio y los inmensurables. Capítulo 18. Los factores de la iluminación. Análisis de la conciencia. La conciencia del valiente Bodhisattva está libre de sus propias tendencias resistentes, está asociada con la sabiduría no conceptual, sostiene que incluso los objetivos intachables son inferiores y lleva la madurez a los seres. Cuando aumentan las resistencias a las 6 perfecciones y sus antídotos menguan, la conciencia de culpabilidad de los bodhisattvas se hace intolerable. Los intrépidos bodhisattvas sienten una conciencia de culpabilidad cuando son perezosos en la práctica de las 6 perfecciones y, no obstante, se muestran enérgicos en las acciones en sintonía con las emociones aflictivas. La conciencia es inferior cuando su naturaleza es la no concentración, cuando ésta es débil o mediocre, cuando está en un nivel bajo, cuando tiene una aspiración inferior y cuando está llena de orgullo, cuando es al contrario, es superior. Incluso un bodhisattva carente de conciencia persiste en las pasiones debido a las acciones inapropiadas, debido al enojo, crueldad y orgullo. Destruye tanto a los seres como a la moralidad. Él sufre por ambas cosas, por la perturbación del remordimiento y por la pérdida del respeto de los demás, y acto seguido, los seres celestiales que creían en él, y también el Maestro, pierden su interés en él. Sus camaradas en la práctica, los hijos de los victoriosos, le hacen reproches y su actitud se hace públicamente notoria en esta misma vida, y en las vidas futuras nace en condiciones desfavorables. Por lo tanto, en lo que a las cualidades virtuosas se refiere, él destruye tanto las que ya había obtenido como aquellas que aún no había obtenido. Vive inmerso en el sufrimiento y por ello su mente también pierde su bienestar. Ninguna de estas faltas se adhiere al hijo de los victoriosos que tiene conciencia. Esa persona iluminada siempre nace entre los dioses y humanos. Debido a la conciencia, el continuo mental del bodhisattva perfecciona rápidamente las acumulaciones necesarias para la iluminación. El hijo de los victoriosos no está cansado por su trabajo para el desarrollo evolutivo de los seres. Él siempre vive libre de resistencias y dotado con los antídotos. De esta forma, el heredero del victorioso, que tiene conciencia, obtiene dichos beneficios. El insensato, puesto que carece de conciencia, está manchado por las faltas, no importa que esté disfrazado con delicados ropajes. Pero el hijo del victorioso, que está vestido con la conciencia, está libre de todas las manchas de las faltas, aunque esté completamente desnudo. Los cuidadosos hijos de los victoriosos, lo mismo que el espacio, no están manchados por los intereses. Alguien que esté adornado por la conciencia brilla en la compañía de los hijos de los victoriosos. La diligencia de los hijos de los victoriosos hacia los discípulos es como la ternura de una madre.
La conciencia es una defensa contra todas las faltas de la existencia cíclica. Siempre rechaza todas las faltas, siempre aprueba todas las virtudes, nunca se empeña en hacer mal y siempre se empeña en la virtud. Estas son las señales de la conciencia en una persona cuidadosa. La principal realización meditativa de la conciencia viene de la propia mente, de la devoción hacia el Dharma, de la aspiración de la maestría, de la sabiduría no conceptual y de la unidad. Análisis del coraje. El coraje de los bodhisattvas supera a todos los demás por su naturaleza, variedades y firmeza. El coraje se considera que consiste de esfuerzo, concentración, sabiduría, heroísmo y resistencia. Por consiguiente, el bodhisattva actúa sin miedo, no viéndose perturbado por los 3 obstáculos. En el curso de las acciones, el miedo surge del desánimo, la distracción y el engaño. Por lo tanto, el coraje es reconocido como abarcando una espontaneidad triple. El coraje de los valientes bodhisattvas nace de forma natural, en los votos, en la renuncia, en la práctica para beneficio de los seres, en el aprendizaje de lo profundo y de lo vasto, en la dificultad para domar a los discípulos, en lo inconcebible de los cuerpos de los victoriosos, en las diversas pruebas, en el no abandonar la existencia cíclica y en el estar completamente libre de las emociones aflictivas. No es igualado por los otros y por ello el bodhisattva es considerado como el campeón entre los valientes. El héroe no es convulsionado por los malos amigos, los sufrimientos o el oír hablar de lo profundo, de la misma forma que el monte Meru no es movido por las mariposas, el viento de las alas o las profundidades del océano. Análisis de la infatigabilidad. La infatigabilidad del bodhisattva es incomparable en 3 cosas: su sed por aprender, su gran esfuerzo y su tolerancia del sufrimiento, y está basada en la conciencia y el coraje. La infatigabilidad del bodhisattva es considerada como siendo su intenso entusiasmo para la iluminación de todos los seres. Es imperfecta, perfecta y completamente perfecta en los distintos niveles. El conocimiento de las ciencias. El conocimiento de las ciencias por parte de los valientes bodhisattvas se distingue por la materia sujeto del conocimiento, interés, actividad, naturaleza, inexhaustibilidad y exitosa fructificación. Está contenido en las 3 puertas de la concentración y la retención. Ocasiona el desarrollo evolutivo de los seres y el que ellos adopten el sagrado Dharma. El conocimiento del mundo, expresado por medio del cuerpo, habla y su conocimiento de las realidades, el incomparable conocimiento mundano de los valientes bodhisattvas se yergue sobre todos los otros. Los valientes siempre sonríen, siempre son corteses para hacer a los seres receptivos a la práctica del sagrado Dharma. La continua creación de los mundos procede de las 2 realidades y su cesación también procede de 2 realidades. Por tanto, de aquel que las conoce, se dice que conoce el mundo. Para lograr la extinción y para realizar esas realidades, el bodhisattva se dedica a las nobles verdades, pues es por medio del conocimiento de las verdades por lo que un bodhisattva inteligente es declarado como un conocedor del mundo. Análisis de las confianzas. Las 4 confianzas son: en el Dharma, que es enseñado de forma literal, en su significado definitivo autorizante y en su realización inexplicable verbalmente.
Aquí en estas 4 confianzas se enseña la refutación de toda crítica, de la expresión literal, de su comprensión falsa y de su realización expresada con palabras. Utilizando las confianzas, el Bodhisattva no sufre ninguna pérdida ruinosa a través de su fe, investigación, su escucha adecuada de otro y su sabiduría intuitiva no verbal. Análisis del conocimiento intelectual y espiritual. Los 4 conocimientos intelectuales espirituales de los bodhisattvas son considerados incomparables debido al conocimiento de su formulación, naturaleza, lenguaje, conocimiento. Los 4 conocimientos intelectuales espirituales son necesarios puesto que alguien que esté empeñado en la enseñanza tiene que saber en qué consiste la instrucción y por qué medios es enseñada. Y con respecto a la enseñanza del Dharma y a su significado, sucede que sólo puede enseñarse a través de las palabras y el conocimiento. El conocimiento intelectual y espiritual tiene 4 aspectos: la presentación y explicación del Dharma, la completa revelación de ambos por medio del lenguaje y la refutación de todas las objeciones. Es llamado conocimiento intelectual espiritual porque es la realización por vía de la experiencia que sigue a la llegada a la ecuanimidad espiritual y su función es destruir las dudas de los otros. Análisis de las acumulaciones. La acumulación de los bodhisattvas consiste en mérito y sabiduría. Es inigualada, llevando una parte a un ascender en la existencia cíclica y la otra a un desapego en la vida. La generosidad y la moralidad constituyen la acumulación de mérito. La sabiduría, la acumulación de sabiduría. Las otras 3 perfecciones, paciencia, esfuerzo y concentración, constituyen ambas acumulaciones, y las 5 primeras también constituyen la acumulación de sabiduría. La virtud es lograda repetidamente a partir de la continua dedicación a la realización. Eso es la acumulación, la cual permite al valiente bodhisattva alcanzar todos los logros. Los valientes bodhisattvas reúnen las acumulaciones para entrar en los niveles, para alcanzar la carencia de signos en el 7º nivel, para alcanzar la facilidad del no esfuerzo en los niveles 8º y 9º, para lograr la consagración de la unción en el 10º nivel y para lograr la culminación de la budeidad. Análisis de las aplicaciones de la atención mental. La meditación de los bodhisattvas de la aplicación de la atención mental supera en distinción a todas las demás atenciones, dado que es inigualada en 14 aspectos. Sobresale en distinción con respecto al fundamento, remedio, entrada, objetivo, actitud y realización. Con respecto a la conformidad, cooperación, conocimiento, vida, grado, triunfo, práctica meditativa y éxito. El esfuerzo realista de los valientes bodhisattvas es incomparable. Es practicado como el remedio para las faltas de la aplicación de la atención mental. Los ingeniosos bodhisattvas practican los antídotos de las obstinaciones para disfrutar la existencia cíclica, abandonar los obstáculos, dejar las actitudes erróneas, entrar en los niveles, permanecer en la carencia de signos, obtener la profecía, madurar a los seres, recibir la consagración de la unción, purificar el campo de Buda y alcanzar la perfección. Tal práctica de yoga, junto con los procesos vinculados, que está basada en la voluntad, es llamada tendencia a los antídotos en los esfuerzos realistas. Análisis de los poderes milagrosos.
El valiente Bodhisattva tiene 4 poderes milagrosos, los cuales son naturalmente superiores, que han sido generados por la realización de todos los propósitos, los de uno y los de los demás. La clasificación general de los poderes milagrosos del Bodhisattva es presentada en términos de base, tipo, medios hábiles y realización manifiesta. Se afirma que están basados en la perfección de la concentración, su tipo y sus medios hábiles tienen 4 aspectos, su realización tiene 6. El primero de los medios hábiles tiene la naturaleza del esfuerzo, el segundo, la naturaleza de la asistencia, el tercero, la naturaleza de la determinación y el cuarto, la naturaleza de la tendencia a los antídotos. Las realizaciones manifiestas son visión, instrucción, vidas correctas, oraciones de aspiración, maestría y realización de las buenas cualidades. Análisis de los 5 poderes espirituales. La iluminación, la práctica, el estudio excelente, la serenidad y la visión profunda deberían de ser entendidos como las bases de la fe y de los otros poderes espirituales en el contexto de su función de la realización de los fines. Análisis de las 5 fuerzas espirituales. Aunque la fe y el resto son considerados como estando contaminados cuando se está entrando en los bhumis, son llamadas fuerzas debido a que sus tendencias a la resistencia carecen de poder. Análisis de los factores de la iluminación. La disposición de los factores de la iluminación está expuesta para uno que ha entrado en los bhumis. Está basado en su comprensión de la igualdad de todas las cosas y seres. La memoria recorre todos los lugares para conquistar las verdades cognoscibles que aún permanecen sin conquistar. El discernimiento preciso del Bodhisattva origina la derrota de todos los signos del pensamiento conceptual. Su esfuerzo progresa rápidamente hacia la completa iluminación. Él siempre estará colmado por su alegría, siempre en aumento, gracias a la iluminación en el Dharma. Liberado de todos los oscurecimientos, él alcanza el gozo a través de la flexibilidad física y mental. El éxito en todos sus propósitos es generado a través de la concentración. A través de la ecuanimidad, el Bodhisattva puede morar en cualquier parte, según le plazca, viviendo siempre en un gozo exaltado debido a su sabiduría intuitiva no conceptual, en meditación y postmeditación. El Bodhisattva, dotado con tales virtudes, es como el monarca universal, siempre rodeado por los factores de la iluminación, los cuales son como las 7 joyas preciosas. Los 7 factores pueden ser designados como un factor básico, un factor natural, un tercer factor sobresaliente, un cuarto factor de beneficio y 3 factores no apegados con 3 aspectos. Análisis de las ramas del sendero. Más allá de la obtención de los factores de la iluminación, el Bodhisattva experimenta un nuevo estado de armonía con respecto a esa visión correcta, una interpretación nueva de acuerdo a su visión correcta y una nueva forma de actuar acorde con esa interpretación. Él también experimenta la purificación de las 3 acciones y el desarrollo por medio de la meditación de los antídotos para los oscurecimientos objetivos, los oscurecimientos del sendero y los oscurecimientos del logro de las cualidades distintivas. Análisis de la serenidad y de la visión profunda. La serenidad y la visión profunda surgen a partir de la mente que permanece enfocada en la propia mente y del discernimiento preciso con respecto a la naturaleza de los fenómenos basado en esa estabilidad perfecta. Universales, parciales y no parciales, ambas son aceptadas como causales.
Para los valientes bodhisattvas, la serenidad y la visión profunda constituyen el yoga que lo realiza todo, aplicándolo en todos los niveles, en penetración, renunciación, carencia de signos, lo no creado y en purificación y pureza. Análisis de la destreza en los medios hábiles. La destreza en los medios hábiles del Bodhisattva es inigualada en todos los bhumis, en la realización de las enseñanzas del Buda, en la maduración de los seres, en la rapidez de los logros, en la pureza de las acciones y en el no terminar sus carreras. Confiando en esa destreza, ellos alcanzan el éxito en todos sus propósitos. Análisis de las retenciones. Las retenciones son pequeñas o grandes, surgiendo de la maduración a través de las vidas, del estudio o de la concentración. Cuando son grandes, además, son de 3 tipos. Son pequeñas en aquellos bodhisattvas que aún no han entrado en los bhumis, mediocres en aquellos que están en los bhumis impuros y grandes en aquellos que están en los puros. Los bodhisattvas, confiando repetidamente en esas retenciones, iluminan el sagrado Dharma y siempre lo sostienen. Análisis del voto solemne. El voto solemne es mente, está asociado con el deseo e impulsado por la sabiduría intuitiva, y en los valientes bodhisattvas es inigualado en todos los bhumis. Debería de ser entendido como una causa efectiva, como su fructificación venida de la solo mente, aunque ha surgido del solo pensamiento, resulta efectiva ya que en el futuro traerá realizaciones. Es diversa, grande y pura, en los niveles en los que siempre se está trascendiendo. En los bodhisattvas realiza sus propios propósitos y los de los demás, hasta conseguir la perfecta iluminación. Análisis de las 3 concentraciones. Las 2 vacuidades, la base del hábito del yo y su erradicación permanente, deberían de ser entendidos como la esfera de las 3 concentraciones. La concentración debería de ser entendida como con 3 aspectos, de acuerdo al objeto, subjetividad y realidad. Siendo no conceptual, aversión y siempre placentera. Es bien conocido que las concentraciones en la vacuidad y demás tienen 3 propósitos: el conocimiento completo, el abandono y la realización. Analizando el compendio de la enseñanza. Partiendo del deseo de beneficiar a todos los seres, los 4 sellos del Dharma les han sido enseñados a los bodhisattvas como la base causal de las concentraciones. Para los bodhisattvas, estos 4 sellos tienen respectivamente así los significados de irrealidad, discriminación irreal, construcción imaginada y la erradicación de la construcción discriminativa. Analizando la momentaneidad. Todas las creaciones son momentáneas, porque de otro modo su función no sería razonable, porque la producción nace de una causa debido a la contradicción entre producción y cesación, porque una producción no momentánea no podría resistir por sí misma, porque no existe otra causa de destrucción, porque su naturaleza impermanente tiene que ser uniforme, debido a la conformidad, debido a la cesación, debido a la percepción del cambio, debido a la naturaleza de causa y efecto, debido a la influencia, debido a la maestría y debido a la conformidad con lo que es puro y a los seres. Existen 14 tipos de vida de creaciones internas. Todas ellas son momentáneas, puesto que son supremamente iniciales, desarrolladas, creciendo, encarnadas, cambiantes, desarrolladas evolutivamente, inferiores, superiores, luminosas, no luminosas, relocalizadas, seminales, no seminales y surgidas como reflejos.
las cuales son así debido a sus distintas causas y tamaño, porque su expansión sería imposible e irrazonable, porque su encarnación sería imposible, porque la duración sería imposible, porque no habría cambio sin una destrucción inicial en lo inferior y superior, y también en lo luminoso y no luminoso. Porque no hay progreso, porque la duración sería implausible y debido a su conformidad con la mente, se dice que todas las creaciones mentales son momentáneas. Los 4 elementos y los 6 objetos son declarados como siendo momentáneos. El agua debido a la evaporación y el incremento, el viento debido a su natural movimiento, incremento y decrecimiento, el elemento tierra debido a su origen en estos otros elementos y a sus 4 transmutaciones. Las mismas razones se aplican a los colores, olores, sabores y texturas. El fuego debido a su dependencia del combustible, el sonido debido a su percepción de la variación, los objetos creados por la mente debido a su conformidad con la mente y debido a la indagación. Por tanto, las creaciones externas son momentáneas. Analizando la vacuidad de las personas. La persona es identificada como existiendo de forma convencional y no sustancial, puesto que no es percibida, es una distorsión, es adictiva y existe a partir de una causa de adicción. No puede decirse que sea lo mismo o diferente de esos agregados, debido a 2 faltas. Sería absurdamente consecuente que los agregados fueran el yo o que el yo fuera sustancial. Si fuera sustancialmente existente, su inexpresable inevitabilidad tendría que ser expresada. Un ego innecesario, inexpresable, como idéntico a los agregados o como diferente de ellos, es completamente inverosímil. Por definición, por consenso mundano y de acuerdo a los tratados científicos, es irrazonable el mantener el que el fuego y el combustible son inexpresables, puesto que, sin ninguna duda, ambos son percibidos dualísticamente. Puesto que la consciencia surge en el caso de una dualidad de sujeto-objeto, la persona no es su condición, dado que no es necesaria. Por lo tanto, la persona no es propiamente postulada como el agente, designado de distintos modos, desde observador a liberador. Si tuviera un dominio, no estaría envuelta en los placeres impermanentes y en el dolor desagradable. Si fuera sustancial, su carácter funcional tendría que permanecer para ser probado, y ello impediría los 3 aspectos de la perfecta iluminación. El funcionamiento de la persona no está autooriginado en la visión y demás por 3 razones. Ni hay ninguna condicionante en su función, ni hay ninguna visión y demás no funcional. La autogeneración de su función en la visión y demás es inverosímil debido a su no participación, su impermanencia y su función continua y simultánea. Su condicionalidad es ilógica debido a la anterior ausencia de una entidad duradera, debido a la impermanencia de una entidad destruida y porque no existe una tercera alternativa. Todas las cosas están vacías de un yo, todas ellas están vacías en un sentido primordial y por consiguiente la percepción del ego fue enseñada como siendo meramente un error. En el contexto de la adición y la purificación, la noción de persona indica un grado de determinación, un grado de compromiso y un grado de continuidad. Si hubiera una persona real, sería innecesario indicarlo para generar una convicción de yo, y desde su innata habituación al yo, producida desde un tiempo sin principio, o bien todos los seres serían liberados sin esfuerzo, o no podrían ser liberados. Por lo tanto, los bodhisattvas, dotados siempre con tales virtudes, no niegan sus propios propósitos y realizan los propósitos de los demás.
Esto concluye el capítulo 18 sobre los factores de la iluminación.